26 al 31. Vamos a estar allí, busquen sus Biblias. Si no trajo su Biblia, les recomiendo que la traiga. A veces uno se equivoca, pero si no la trajo, va a estar allí en la pantalla. Pero siempre traiga su Biblia, porque usted no sabe si el pastor se equivoca, si la hermana que arma todo el servicio se equivoca, y usted no quiere perder ni una sílaba de lo que dice la palabra de Dios. Quiero en este momento aprovechar para saludar también a las personas que nos ven en las redes sociales. Como siempre les digo, bueno, hace un tiempito que no les decía, hemos tenido algunos problemitas en lo que es todo lo que es el sonido y esas cosas, pero bueno, eso no nos va a parar de predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir adelante predicando la palabra de Dios. Así que prepare su mente, prepare su corazón, busque su Biblia donde quiera que está. Nosotros aquí estamos preparados para escuchar el poderoso mensaje del Señor. Dios escogió lo necio del mundo. ¿Cuántos aquí eran necios? Yo soy uno. Era necio. Yo andaba en mi necedad, creyendo que conocía a Dios, pero no lo conocía. Creía que era un religioso y decía, yo tengo a Dios, pero no lo tenía. Pero Dios en su misericordia escogió a ese necio, ¿verdad? En su sabiduría, en su misericordia, Él escogió a ese necio, como ha escogido a muchos de ustedes que también eran necios, y va a escoger y seguir escogiendo aquellos que Él ha llamado y ha predestinado para esta salvación tan grande. Entonces dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1 versículo del 26 al 31. Dice así la palabra del Señor, y voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice: pues consideren, hermanos, su llamamiento. Escuche bien que es un llamamiento de Dios. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y menospreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Vamos a orar para poner esta palabra en las manos del Señor. Padre, estoy de nuevo delante de tu presencia, sabiendo, Dios, que es una oportunidad más y un privilegio que me das de compartir con mis hermanos. Pido, Señor, que seas tú, por favor, trayendo palabra para cada uno de ellos y para mí, Señor. Queremos, Señor, ser transformados por ti. Danos sed de tu palabra. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros para poder entenderla, poderla atesorar y poderla poner en práctica, vivir las obras que tú, Señor, has preparado de antemano. Te pedimos, Dios, que todo el que esté aquí, Señor, tú abras también su corazón y su mente. Y si no te conoce, que hoy, Padre, sea el día de salvación para él o para ella. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos, Dios escogió lo necio, lo débil, lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los que se creen sabios
y poderosos. Yo creo que cada uno de ustedes recibió por ahí un bosquejo. Me gusta siempre darles el bosquejo para que puedan tenerlo, seguir la predicación y llevarlo para sus casas. Entonces Dios escogió a eso necio, a eso débil, a eso vil y menospreciado del mundo, para avergonzar a los que se creen sabios y poderosos. Hermanos, si ustedes recuerdan, estamos estudiando la carta de los Corintios, estamos exponiendo, ¿verdad? Capítulo por capítulo, según el Señor me va dando, lo vamos exponiendo. Y si ustedes recuerdan dónde estaba situada la iglesia de los Corintios en aquella época, ¿verdad? En una ciudad, la iglesia estaba ubicada en medio de una ciudad muy pagana, muy pecadora. Inclusive había un dicho en esa época que se decía: vamos a corinticiar, algo así, si no mal recuerdo. Decía, vamos a pecar. Era como decir, yo creo que Las Vegas, aquí en los Estados Unidos, la ciudad esa que le dicen la ciudad millonaria. Yo nunca he ido, ni tengo deseos de ir, pero hay algunos que han ido y me han dicho, no, cristianos, dicen, no, yo para allá no vuelvo más. Lo que se ve allí es horrible, donde como rueda el pecado por todas partes. Entonces, para que usted se imagine, si usted ha ido allá a Las Vegas, usted se puede dar cuenta de más o menos cómo era la ciudad de Corintio: prostitución, alcohol, drogas, borracheras de todo tipo, ¿verdad? Como lo hay hoy aquí en día. Entonces esa era la situación que estaba enfrentando la iglesia. Pero ¿cuántos de ustedes saben que no hay nada imposible para Dios? Dios puede sacar a cualquiera del pozo más profundo de la desesperación y del pecado. De allí lo saca y lo levanta y lo transforma en un hijo o una hija de Él. Entonces, en la iglesia de los Corintios, mis hermanos, es muy posible que el apóstol Pablo haya hecho un repaso mental de la membresía al escribir el primer versículo que estamos exponiendo hoy, el versículo 26. Porque él les recordó que muy pocos de ellos eran famosos, poderosos, acaudalados o educados cuando creyeron en Cristo. Muy pocos de ellos. Y es muy posible que estos pocos que una vez estuvieron allá arriba, hablando humanamente, ¿verdad?, perdieran prestigio, influencia e ingresos económicos por ser ahora seguidores de Cristo. Y a muchos hoy en día les pasa eso. Pierden la fama, pierden el prestigio, pierden buenos trabajos por seguir a Cristo. El mismo apóstol Pablo lo dijo: lo he perdido todo y todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. Qué hermoso. Bendito sea el Señor. Y esa era la situación que estaban enfrentando estos hermanos en Corintio. Y el mismo Pablo fue un hombre rico, fue un hombre que tenía posición social y era un hombre también muy educado. Se dice que si comparamos con hoy, Pablo tendría más o menos 2 doctorados. Imagínense si el apóstol Pablo estaba preparado. Entonces él allí en Filipenses, como les dije, en Filipenses capítulo 3, versículo 8, yo estimo como pérdida, dijo él, todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo. Y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, dice otra versión. Ser hallado en Él. ¿Cuántos de ustedes quieren ser hallados en Él? Conocerlo a Él profundamente. Iglesia, hoy Dios nos llama a considerar nuestro llamamiento. Dios nos llama a considerar
nuestro llamamiento. Primera de Corintios 1:26, que ya leímos, dice: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Cuando dice nobles, está hablando de la realeza, nobles de cuna. No hubo entre ellos muchos. Los corintios sabían qué clase de personas ellos eran cuando Dios los llamó de las tinieblas a su luz. Ellos sabían que Él no los aceptó como sus hijos porque ellos habían sido ricos, porque habían sido inteligentes o poderosos, hermanos. No. Él los aceptó por su pura misericordia y elección desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Las riquezas, el poder y el prestigio eran cosas que le eran un obstáculo entre ellos y la gracia salvadora de Dios. En otras palabras, hermanos, les dificultaba para entregarse por completo y sin reservas a Cristo. Y lo mismo sucede hoy. Mientras más riqueza, prestigio y poder tiene una persona, más difícil le es reconocer su condición de pecador y la necesidad que tiene de Dios. Bien lo expresó nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 10, versículo 25. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Las cosas materiales, iglesia, muchas veces evitan que las personas tengan un sentido de necesidad que lleva a la salvación. En una ocasión, si ustedes recuerdan, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo del 17 al 24, dice que cuando Jesús salía para irse, le estaba predicando. El Señor era un hombre muy ocupado, siempre estaba enseñando, predicando, haciendo obras, milagros. Y dice la palabra que en una ocasión, cuando el Señor salió para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo, y esto me impacta a mí, Jesús mirándolo, dice que lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Fíjese lo que el Señor le dice: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y le asegura y le dice: y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste. Dice la palabra, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Imagínese eso. El Señor lo invitó a que tuviera el privilegio de ser su seguidor y él lo rechazó por el dinero, por las cosas materiales. Y entonces continúa diciendo la palabra que Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Hermanos, Jesús sabía
que las riquezas en él, que tenía este joven, le eran un estorbo. Por eso le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, entonces después vienes y me sigues. El Señor, que mira el corazón, sabía, porque no es malo tener el dinero. El problema es que tú hagas del dinero un Dios. Ese es el problema. Pero el Señor vio el corazón, porque Él lo ve todo. Él es omnisciente, mis hermanos. Y Él vio que eso era un obstáculo para ese hombre, por eso: vende todo y sígueme. Dalo a los pobres y sígueme. Y eso era un estorbo enorme. Y como decía, no es malo, ¿verdad?, tener dinero ni nada de eso. Lo malo es que tú conviertas eso en tu Dios. Y tampoco quiere decir que los ricos y los poderosos o los famosos no entran en el reino de los cielos. No quiere decir eso. Es solo que le es difícil. Y les es difícil por la tentación, hermano, por el obstáculo tan fuerte que produce la fama, la riqueza y el poder. Por eso es difícil. Es más fácil para una persona común y corriente recibir al Señor como su Salvador, porque no tiene nada que perder y sin mucho que ganar. Aunque, hermanos, sabemos, como lo hemos predicado muchas veces y se ha enseñado aquí en la iglesia, que el llamamiento de Dios es eficaz e irresistible. Cuando el Señor toca a alguien, lo toca, sea quien sea, y lo transforma, porque Dios es soberano. Pero lo que digo es que el rico, el poderoso, luchará enormemente porque tiene que dejar la vanidad de este mundo por seguir a Cristo. Eso es lo que quiero decir. Va a luchar fuertemente. Pero Dios, en su misericordia, nos regenera y nos libera de todas esas vanidades. El cristiano tiene que ver lo que tiene como una dádiva de Dios realmente, como lo que es un mayordomo de los bienes de Dios. Si Dios te ha dado un talento de ser lo que sea en esta vida, póngalo en las manos de Dios, porque de Él viene. La Biblia dice que toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Él procede todo lo que nosotros somos y tenemos. Somos simplemente mayordomos, y eso no se nos puede olvidar nunca. Y eso nos lleva al punto número 2. Por la obra de Dios estamos en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30 y 31 dice: pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. La frase en Cristo Jesús o en Cristo aparece muchas veces en las cartas paulinas. Y iglesia, estar en Cristo significa tener una íntima comunión con Él y con los demás creyentes que están unidos a Cristo. En otras palabras, la unión con Cristo es un privilegio. Y para el Hijo de Dios es una obligación de vivir una vida dedicada a Él.
sienta o no sienta. Porque la vida cristiana no se vive por sentir, se vive por fe, por una profunda convicción de que Cristo me salvó, y nada más con eso. Que el Señor no hiciera, Él hace mucho más por usted, pero si solamente Cristo te ha salvado, con eso es suficiente, porque nos ha librado de la ira de Dios. Hermanos, íbamos camino a la condenación eterna y el Señor intervino y nos salvó, y debemos estar más que agradecidos y servirles. Como dijo un misionero, Carlos Stuff, si Jesucristo es Dios y murió por mí, y lo es, ningún sacrificio que yo haga será demasiado grande. Ninguno. Por eso Jesús dijo en Lucas capítulo 9, versículo 23, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Iglesia, tomar la cruz significa renunciar a toda ambición egoísta. Es renunciar a todo derecho de controlarnos a nosotros mismos, de controlar nuestro destino. Ahora nosotros vivimos para Él, vivimos por Él y vivimos en Él. Y si vamos un poco más abajo del versículo, del capítulo principal que estamos exponiendo, en el versículo 30, nos habla de justicia, santidad y redención. Nos está hablando que en Cristo somos declarados justos delante de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, hablando del Señor, Él no conoció pecado ni pecó jamás. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justos o justicia de Dios en Él. La justicia es un acto externo por el cual una persona es declarada justa en Cristo. Mientras que la santidad es un estado interno que se alcanza a través de la presencia y morada del Espíritu Santo solamente en el creyente, solamente en el Hijo o la hija de Dios. Por otra parte, el versículo 31 nos dice que el que se gloría, que se gloríe en el Señor. En Cristo Jesús, hermanos, todos sus hijos reciben una mente iluminada. Efesios capítulo 1, versículo 18. Recibimos una mente iluminada para entender, en primer lugar, que es por su obra que nosotros fuimos declarados justos delante de Dios. En segundo lugar, entender que Dios nos santifica para que podamos estar en su presencia sin mancha de pecado alguna. Mire todos los beneficios, mire todas las bendiciones. Y en tercer lugar, podemos discernir que Dios nos ha liberado de la carga de la culpa y de la esclavitud de pecado. Y si usted todavía se siente culpable después de haber sido salvo, es que usted no ha entendido la obra de la cruz. Si usted todavía se siente con una carga de pecado, es que usted no ha entendido lo que hizo el Señor por usted. Necesitamos hablar. Si usted se siente así, o tal vez es salvo,
tal vez no es salvo y necesita la salvación. Por eso está cargando con esa culpa de pecado. Así que todo esto se lo debemos a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hermanos, si existe algo de lo que nosotros quisiéramos jactarnos, solo deberíamos hacerlos en el Señor y dando gracias a Dios el Padre por la persona y obra de Cristo en la cruz. Pero hay algo muy importante que nosotros no podemos escapar o pasar por alto en este mensaje. Y es que Dios escogió lo necio del mundo. Dios escogió lo necio del mundo. Como estábamos hablando, se titula esta prédica. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 29 dice: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo menospreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Hermanos, Dios menospreció la sabiduría humana como medio para conocerlo. ¿Sabía usted eso? Como medio para conocerlo. Sino que Él llamó y levantó a predicadores para que la gente, los que Él eligió, lo pudieran conocer por la locura de la predicación. Y así quiso elegir a los humildes. Él no llama a la salvación normalmente, escuche que estoy diciendo, normalmente, a quienes el mundo llamaría sabios, poderosos y nobles de cuna. En esta iglesia de los Corintios había uno que otro que había pertenecido a la élite, por lo que leímos al principio, si se acuerdan, en el principio del mensaje, en el versículo 26. En estos días, hermanos, pasa lo mismo. La palabra de Dios no cambia. Cuando Dios salva a alguno de los de la élite, eso es raro que pase, pero pasa porque Dios es soberano. Esa persona cambia totalmente. Se convierte en uno más del pueblo de Dios y echa a la basura toda vanidad y sabiduría humanista. En Mateo 11:25 Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. En una ocasión, Jesús le contó a una multitud la parábola del sembrador. No sé si se acuerdan, la parábola del sembrador que está en Mateo capítulo 13, versículos del 3 al 9. Y cuando el Señor terminó de predicar, sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué hablas en parábolas? Jesús les respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Jesús, hermanos, afirma claramente que la habilidad de comprender la verdad espiritual es un don de Dios y es concedido soberanamente a los que Él elige. Ni uno más, ni uno menos.
Los que el Señor ha elegido se van a salvar. Y no va a haber ni uno más, ni uno menos, porque Dios es soberano y Él dice en su palabra que Él nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo y el Señor no falla. Así que el Señor afirma claramente que la habilidad de comprender la verdad espiritual es un don de Dios, concedido solamente a los que Él elige. La sabiduría de Dios se le revela normalmente a los necios, débiles y comunes, es decir, aquellos que la élite considera nada. Ellos son y serán los que confían y confiarán en Jesucristo como su Señor y Salvador. Hermanos, voy concluyendo con esto. Hoy hemos visto que Dios nos llama a que consideremos este llamamiento, esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Que pensemos realmente lo que Dios hizo por nosotros. Por eso es que cada vez que nosotros profundizamos más en la palabra, entendemos más, oramos, le pedimos al Señor entendimiento, más podemos valorar lo que Él hizo por nosotros. Así que debemos considerarlo hoy con todo nuestro entendimiento. Y si todavía yo soy de los que dice, sí, el Señor murió por mí. Es verdad, el Señor murió por mí. Pero no solamente murió por mí, Él resucitó por mí. Y la resurrección, hermanos, es la prueba delante del Padre de que Él aceptó el sacrificio de Cristo por tus pecados y los míos. Y esa es la garantía, esa es la diferencia tan grande que hay en el cristianismo, en el verdadero cristianismo y las demás religiones paganas. Porque Mahoma no resucitó, Confucio no resucitó, Buda no resucitó, Cristo resucitó. Y ese es el poder del cristianismo, el poder de la resurrección. Porque si Cristo no ha resucitado, vana es su fe. Todavía ustedes son hallados en pecado. Pero la buena noticia, como dice el apóstol Pablo, es que Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho este. Por eso debemos considerar este alto llamamiento a esta salvación tan grande. También hemos dicho que por la obra pura y santa de regeneración de Dios estamos en Cristo. Somos su pueblo, hermanos. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por último, siendo lo necio, lo vil y lo menospreciado del mundo, Dios nos escogió. ¿Por qué? Porque quiso. Dios nos escogió porque Él quiso, no porque usted es más bonito, ni porque se porta bien, ni porque da más dinero, ni nada. Nos escogió porque Él quiso. Es más, Él lo escogió a usted antes de que usted naciera, antes de que usted fuera engendrado en el vientre de su madre. Y lo hizo porque Él quiso. Qué privilegio tan grande ese. La mente humana no puede pensar tan profundo, por eso hacemos tanto hincapié de estudiar la palabra de Dios, de profundizar al máximo para que nosotros podamos valorar esta salvación tan grande. Ahora,
no quisiera irme sin hacer dos preguntas. O una pregunta y la otra una declaración, mejor dicho, un consejo. Número 1, para los amigos que nos visitan. ¿Te has preguntado alguna vez qué va a pasar? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Qué va a pasar con mi alma si yo esta noche muero? Anoche yo estaba reunido con mi familia y se lo pregunté a 2 miembros de mi familia. ¿Te has puesto a pensar si mañana o esta misma noche mueres? Son jóvenes, pero si usted prende el televisor y ve las noticias, usted se da cuenta que la gente joven también se muere. Y niños también se mueren. ¿Te has puesto a pensar en eso? Puede ser que hayas dicho que todos, hayas escuchado eso, que todos van al cielo. Eso dice el mundo, eso es una gran mentira. Escuche bien, nos vamos a ir en 5 minutos, pero escuche bien esto. Puede ser que usted haya escuchado que todo el mundo va al cielo y eso no es verdad. Y se lo voy a probar por las Escrituras. Escuchen lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Si usted no tiene a Cristo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no ha puesto la fe en Jesús, no lo ha recibido como su Salvador, usted no va a ir al cielo. Escuche lo que el Señor dijo en Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. ¿Has entrado por Cristo? ¿Has entrado por esa puerta? Que el Señor permita que hayas entrado por esa puerta. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? Amigo o amiga, salvo de ir al infierno, de ir a la condenación eterna. De eso nos salva, a eso vino Jesús. Mucha gente dice, no, Jesús vino a dar un mensaje de amor y de paz. Bueno, no para todo el mundo, sino para los que Él salva y ha salvado. Lo principal es que el Señor nos ha salvado de la ira de Dios. Y me llama mucho la atención algo, que el Señor, cuando comenzó su ministerio, Él empezó predicando algo, unas palabras muy importantes. Él dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cada vez que usted escucha amiga y amigo, cada vez que usted escucha el Evangelio, Dios se acerca para darle una oportunidad de vida. Por eso Jesús dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que te animo de todo corazón que recibas a Cristo en esta tarde, donde quiera que estés, en las redes sociales, aquí en la iglesia, como tu único y suficiente Salvador. Y número 2, para los que son cristianos, los que son hijos de Dios. Hermanos, nunca debemos olvidar el privilegio tan grande que hemos tenido de haber sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Nunca nos olvidemos de eso.
Debemos valorar que el Señor Jesús nos haya librado de la ira de Dios. Recordemos siempre lo que dice Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Cuando nosotros nos arrepentimos y creímos en Jesús, fuimos liberados de la ira de Dios, del castigo eterno que merecíamos por haber pecado contra Dios. Que nunca se nos olvide eso, hermanos. Y por esa razón debemos serles agradables al Señor en toda nuestra manera de vivir, porque Él dijo: sean santos, porque yo soy santo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. En este momento, Padre mío, pedimos que tú seas tocando corazones, salvando, transformando, afirmando tu palabra santa, Padre, aplicándola al corazón de cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre mío, que tú hagas lo que tú quieras hacer en tu soberanía, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, vamos a estar puestos de pie para cantar este himno final y de allí ser despedidos por hoy.